Obras de teatro, películas y series de televisión se han inspirado en historias como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, obras clásicas de la pluma de un escritor francés. Y aquí en Tras el Micrófono, en nuestra sección dedicada a los autores clásicos y sus obras, te lo presentamos. Alejandro Dumas, uno de los grandes escritores del romanticismo francés del siglo XIX. Conozcamos su interesante vida y obra. Alexandre Dumas Davy de la Pelletière, mejor conocido como Alejandro Dumas, nace en Villers-Cotterêts en 1802, hijo de un general del ejército francés a las órdenes de Napoleón Bonaparte. Su madre fue Marie-Louise Elisabeth Labouret. Aunque parezca increíble, Alejandro Dumas tenía en su sangre estirpe real, pues su padre era conocido como el Conde Negro. Su nombre, Thomas Alexandre Dumas, nacido en 1762. Era un héroe ya olvidado que tuvo gran participación en la Revolución Francesa. A los 4 años quedó huérfano de padre, quien dejó a su familia prácticamente en la ruina al morir en 1806. Alexandre Dumas tuvo que abandonar pronto sus estudios. Por tal, no recibió una buena educación académica. En 1823 decidió marcharse a París con algunas cartas de recomendación para los antiguos compañeros de su padre. Consiguió una plaza de escribiente en la Secretaría del Duque de Orleans, con un sueldo de 1.200 francos anuales, la cual fue su primera experiencia literaria y le permitió completar su formación de manera autodidacta. Dumas editó poemas y relatos largos desde 1825. Representó vaudevilles en teatros de variedades, pero el verdadero inicio de su carrera como dramaturgo se produjo en 1829, con Enrique III y su corte, primera manifestación de la nueva generación literaria romántica, anticipándose un año al Hernani de Víctor Hugo. Antony, en 1831, marcó los principios de una etapa de creación infatigable de dramas, tragedias y melodramas, casi todos de exaltación de la historia nacional de Francia. A partir de 1832, escribió también novelas históricas, aprovechando el auge del género propiciado por su publicación por entregas en los periódicos. En 1840 estuvo casado brevemente con la actriz Ida Ferrier. A pesar del poco éxito de sus primeras novelas, la aparición de Los Tres Mosqueteros en 1844 significó su salto a la fama. Las sumas ingentes de dinero que se le ofrecían, dada la creciente demanda de sus novelas por parte del público, motivaron una verdadera explosión en la producción de Dumas. Trabajando incontables horas al día y con la ayuda de varios colaboradores, entre los que destacó el historiador Auguste Maquet, con quien trabajó de 1839 a 1851. Llegó a producir 80 novelas de desigual calidad. La mayoría de ellas pertenecen al género histórico o al de aventuras. Sus novelas más populares, que mezclan el romanticismo, la historia y la aventura, con títulos que le dieron fama universal, son Los Tres Mosqueteros, de 1844, la célebre aventura de capa y espada ambientada en la Francia del siglo XVII con el protagonismo de D'Artagnan. El Conde de Montecristo, 1844, con la gran historia de Edmundo Dantes encerrado en el castillo de If. Se dice que fue inspirada en las aventuras de su abuelo, el marqués Antoine Alexandre Davy de la Pelletière. El collar de la reina, 1849-1850. Novela en el contexto de la Francia de finales del siglo XVIII, con la reina María Antonieta como centro. El tulipán negro, de 1850, que narra la vida del botánico Cornelio van Baarle en la Holanda del siglo XVII. También es destacable dentro de una prolífica producción la trilogía Valois,
compuesta por las novelas La Reina Margot, 1845, La Dama de Montserrat, 1846, y Los 45, de 1847. La escasa profundidad psicológica de los personajes se ve ampliamente compensada por una exuberante inventiva a la hora de crear las intrigas y por el perfecto dominio de los diálogos siempre ágiles y vivaces. Sin duda este fue el motivo de que sus obras fueran frecuentemente trasladadas al teatro. Con este fin fundó en 1847 el Teatro Histórico, en París, empresa que 4 años más tarde quebró a causa de las deudas contraídas a pesar del éxito obtenido. Si bien es cierto que sus ensayos históricos no tuvieron mucha relevancia, la serie de sus Impresiones de viaje de 1835 a 1859, en cambio, lo convirtió en el primer maestro del gran reportaje. En el año de 1851, Dumas se marchó de París para exiliarse en Bélgica, ya que había apoyado la fracasada Revolución Francesa de 1848. También participó en la unificación italiana, colaborando con Garibaldi entre 1860 y 1864. En el año de 1869 regresó a su país. Fue el más popular de los escritores románticos franceses. Fue autor de casi 1,200 volúmenes publicados, entre las que se destacan Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, aunque recibió la ayuda de otros escritores a quienes contrataba. Convertido en millonario gracias a sus múltiples ventas, la fortuna de Dumas se fue dilapidando debido al disipado ritmo de vida que llevaba, con regalos lujosos, caprichos caros, negocios sin fortunas, el mantenimiento de su mansión Montecristo y la multitud de amantes. Con una de ellas, la modista María Catalina Levay, tuvo en 1824 a su hijo Alejandro, quien también se dedicó con éxito a la literatura. Realizó una breve incursión en el universo político. Tomó parte activa en la Revolución de 1848, involucrándose en asuntos políticos. Fue nombrado capitán de la Guardia Nacional parisina, pero se enemistó con Luis Felipe de Orleans y tras un estrepitoso escándalo en las Tullerías, rechazó el nuevo régimen y volvió a la literatura. Regresa a Francia en 1853 y fundó la revista satírica El Mosquetero, que se transformó en 1857 en El Montecristo. Ante la continua censura de Napoleón III, abandonó de nuevo Francia y se sumó a la expedición de Garibaldi en Sicilia en 1860. Tras el ascenso de Napoleón III, se trasladó a Bélgica, donde residió durante años antes de vivir en Rusia e Italia. Fundó el periódico El Independiente en 1861. En 1870, Alejandro Dumas se estableció en la casa de campo de su hijo en Puys. Arruinado, vivió los últimos años de su vida a costa de su hijo Alexandre Dumas, también escritor, y de su hija Madame Pétel. Pretendía haber escrito más de 1,200 obras y, aunque sin duda exageraba la cifra, dejó unos 300 libros y numerosísimos artículos que hicieron de él uno de los autores románticos más prolíficos y populares de Francia. Falleció a los 68 años de edad el 5 de diciembre de 1870 en Puys. Está enterrado en el famoso Panteón de París. Alejandro Dumas, creador de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Te lo presentamos en la sección de los autores clásicos de Tras el Micrófono. Te invitamos a darle like al programa y, si no lo has hecho, suscríbete al canal y disfruta de todos los programas que ahí se encuentran. Recuerda también que estamos en Facebook e Instagram como Tras el Micrófono. Soy Miriam Rodríguez. Hasta la próxima.